Mis estimados estudiantes, un gusto enorme poder saludarles. Básicamente hemos preparado este material videográfico con la intención de que podamos subsanar una ausencia que nos impidió por unas cuestiones propias y puramente parte de la organización universitaria. Nos encontrábamos en determinadas actividades que asumimos aparte de la docencia y de la investigación. Y pues bueno, fue que me obligó esto a replantearles este escenario y pues en virtud de ello vamos a tratar de compartir un poco y de manera muy precisa algunas anotaciones muy importantes y relevantes de la clase. No obstante, la próxima clase sí ya va a ser de carácter presencial. Insisto, han sido algunas situaciones particulares que estaban más relacionadas con las mismas responsabilidades administrativas y no terminaba de llegar a tiempo a la clase, así es que opté mejor por preparar este material y en virtud de ello, pues exhortarles en primer lugar a que nos hagan el favor de darle like a este video y en segundo lugar a que en la medida que vayan viendo este video dejen su comentario sobre qué es lo que piensa del contenido de esta temática. ¿Por qué? Porque el like y el comentario van a representar para mí la asistencia. Por lo tanto, quien no lo haga, voy a entender que no ha visto este video y por lo tanto, pues no forma parte de la asistencia a esta clase. Así es que la exhortación es a que nos hagan el favor de poder estar pendientes, de dejar su comentario muy crítico, muy analítico, con la calidad académica que hasta este día este maravilloso grupo de estudiantes ha demostrado. Bueno, déjenme compartirles un poco la pantalla para poder presentarles el abordaje de los contenidos. Y hoy vamos a hablar sobre una situación muy interesante que nos compete en términos de la innovación y de la creatividad. Ya saben que el objetivo central de esta asignatura es intentar conocer y diseñar proyectos sociales innovadores y que a partir de estrategias metodológicas creativas, precisamente innovadoras, logremos desarrollar competencias propias del trabajo social moderno, generando intervenciones más creativas de impacto positivo y siempre apuntalándole pues a la mejora sustancial de esta innovación social. Ya saben también que parte de la estrategia es utilizar el aula invertida. Cuando hablamos de esta estrategia pedagógica, estamos hablando que parte de la clase es teórica y la otra parte de la clase es práctica y a partir de ello es que tratamos de ser muy puntuales con las indicaciones que damos en este video para que usted no se sienta confundido, sepa qué va a hacer y por qué cada actividad que hace está relacionada con su formación profesionista. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, es un tema bastante difícil de preparar porque había que generar todo un contexto. Vamos a hablar del tema 2 de la unidad 1, la cual unidad que se denomina enfoques teóricos desde la innovación social. Y el tema precisamente que vamos a abordar, ya se los voy a compartir, aunque ya lo vieron en pantalla. Quiero, en primer lugar, presentarle la agenda pedagógica. Esta agenda pedagógica no es más que la constitución del mapa de la clase. Ahí tienen los puntos en concreto para que le puedan dar lectura. Y ahora sí, les comparto el tema ya de manera muy particular. Vamos a hablar sobre la influencia de los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030 para la innovación social y la creatividad. La primera pregunta que a mí me encantaría formularles es, ¿qué es la creatividad en la óptica de los objetivos del desarrollo sostenible 2030? Pero para ello, a modo de introducción, vamos a decir que los objetivos del desarrollo sostenible 2030 son un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos y todas como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos puntos son muy importantes porque por lo general se convierten en puntos vértices que orientan la labor del trabajo social. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado, no hemos visto, no hemos participado de proyectos que buscan erradicar la pobreza, la protección de los recursos medioambientales,
garantizar el estado de bienestar mínimo para las personas en el escenario concreto. Y con esto les comparto cuáles son entonces estos objetivos. Vamos a hablar de 17 objetivos de desarrollo sostenible. Se llaman 2030, ya lo vamos a ver más adelante porque se espera que la implementación de estos objetivos para el año 2030 pues ya sea una realidad en todo el planeta Tierra. Aquí vamos a hablar de objetivos que buscan generar acciones para ponerle fin a la pobreza, que ya no exista más hambre en el mundo. Hablamos de salud y bienestar, algo que es complejo, pensando en esta pandemia del COVID, ahora ya la viruela del mono, y cada vez van surgiendo enfermedades nuevas que van acabando con la vida humana, eso no se puede negar. Hay que hablar de educación de calidad, igualdad de género, que es una lucha constante que se lleva en el planeta Tierra. A propósito del sexto, agua limpia y saneamiento, estamos viendo cómo este objetivo de desarrollo sostenible adquiere importancia con lo que está pasando en Monterrey, con esta escasez de agua y el sufrimiento de este maravilloso pueblo que forma parte, ¿no? de, de esta visión mexicana que nos dice, bueno, necesitamos agua y pues no se ve por dónde, hay un problema ahí bastante serio, el tema de la energía, el tema del trabajo decente y el crecimiento económico, o sea, parece ser que no está dando resultado porque cada vez hay más gente desempleada, la inflación está golpeando tan grandemente, tan fuertemente que ya es casi que más caro, por decirlo así, comprar un kilo de tortillas que frutas y verduras. Es que no, por donde usted le vea, el costo de la vida está creciendo. Perdón, se habla también de un tema de industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable. Hablamos de acciones por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Perdón. Y se habla también de alianzas para lograr los objetivos. Si analizan a detalle cada objetivo del desarrollo sostenible 2030, pareciera que está vinculado con las diversas problemáticas más importantes que busca intervenir la trabajadora social desde su actuar profesional. Hay una relación vinculante muy interesante. Y es que es cierto, si hacemos un análisis exhaustivo de lo que están viendo en pantalla, pues son grandes campos de trabajo que ustedes tienen que saber afrontar, y para ello es la importancia de generar planes y programas en esta licenciatura que tengan relación directa con estos contextos de la realidad social en la que usted va a trabajar. De ahí la importancia de entender qué son y en qué consisten los objetivos 2030. ¿Cuándo se originan estos objetivos? En términos de fechas calendarios, estos objetivos tienen vida el 25 de septiembre del año 2015, precisamente cuando los líderes mundiales deciden adoptar y ejecutar estos objetivos. No me cabe la menor duda que cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que se intenta generar trabajo de políticas públicas de tal forma que del 2015, en 15 años, llegando al 2030, se pueda hablar del cumplimiento en su totalidad. A mí, realmente, encontrándonos en el 2022 y prácticamente más cerca del 2023, porque ya pasamos medio año, me da la perspectiva que hay mucho trabajo por hacer. Pero para alcanzar estas metas plasmadas en estos objetivos de desarrollo sostenible, todo el mundo tiene que hacer su parte. Los gobiernos, el sector privado, la gran industria, la sociedad civil y personas como ustedes, trabajadoras sociales, que tienen en vuestros hombros grandes, pero grandes responsabilidades para generar los cambios que permitan la canalización idónea de estos objetivos 2030. En la actualidad, vamos a argumentar que hoy en día el mundo está enfrentando muchos retos.
retos que nos han puesto contra la pared ante crisis sanitarias, ante cambios climáticos, mucha agitación, mucha división, mucha efervescencia política y social, el problema de la inflación económica, entre muchas otras cosas como la superpoblación, la violencia, la delincuencia, situaciones que se han convertido en cuestiones fundamentales que demandan de los conocimientos y de recursos de instituciones de educación superior para poder proporcionar un cambio social y fomentar la innovación social. Creo que en ese sentido la Universidad de Guadalajara, nuestra querida Universidad de Guadalajara, realmente está tratando de proporcionar recurso humano de muy alto quilataje en términos de preparación académica, formando trabajadoras sociales competentes, ¿no? Eficientes, eficaces, profesionistas. Y ahí es donde nosotros intentamos, en la medida de lo posible, tratar de preparar contenidos de calidad para precisamente prepararlas a ustedes, para que tengan buenos conocimientos y sobre la base de ellos sepan cómo crear acciones de intervención, en este caso para alcanzar la fiel canalización de los objetivos 2030. Nosotros hemos visto que en la medida que el planeta va avanzando, las guerras permanecen, la pobreza permanece, el maltrato animal, la violencia, la intolerancia. Es decir, hay mucho que hacer desde el trabajo social. Por eso es que los objetivos 2030 tienen una relación muy importante con la formación profesionista de sus carreras, porque nos está dando los panoramas de cuáles son las áreas en las que tiene que intervenir trabajo social para generar una mejor transformación del mundo. Eso es lo que nos lleva a plantearles a ustedes medios, formas, mecanismos que desde la innovación y la creatividad les permitan ser mejores profesionistas. ¿Cuál es entonces el rol de la trabajadora social y los objetivos de desarrollo sostenible 2030? Bueno, siendo muy concretos, hay que decir que la labor de la trabajadora social es demostrar el potencial que usted tiene para generar intervención en estos escenarios. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de incidir en un cambio social de forma directa y significativa, con el fin de crear un cambio positivo en una situación problemática de la realidad actual. Pero para ello vamos a tener que buscar desarrollar nuevas herramientas de intervención, herramientas que nos permitan generar intercambio de conocimiento, y ahí entra la innovación y la creatividad. Y para mí, hoy en día es como muy curioso porque la gente cuando piensa en innovación y creatividad casi que siempre lo piensa o lo asocia en la cuestión tecnológica y no. Yo creo que tiene que ver con estas estrategias que parten de lo mental para canalizarse en lo tecnológico o para canalizarse en estrategias de intervención que definitivamente fomenten el desarrollo de las comunidades sociales, porque podemos encontrar a mucha gente pobre, porque lo somos, porque hay mucha gente pobre en el planeta Tierra. Pero si solo pensamos en una función del trabajo social para llevarle cajas de alimento o despensas a estas personas pobres, creo que no va por ahí la capacidad de innovación social. Para mí una estrategia podría ser que le enseñemos a estas personas de escaso recurso a generar sus propios sembradíos, estos huertos locales que se pueden hacer en pequeñas parcelas de tierra, que se pueden hacer desde sus hogares, para tratar de generar mecanismos que subsanen el tema del hambre y el golpe que representa el desempleo. Yo conocí, por ejemplo, una estrategia que en lo personal me encantó mucho. La conocí de una institución internacional que capacitaba en las comunidades rurales con apoyo de muchas trabajadoras sociales en cómo trabajar el alimento de la soya. Y empezamos a indagar con estas trabajadoras sociales que la soya, por sus contenidos nutricionales, por sus nutrientes, tenía un potencial muy valioso para convertirse en un alimento
de bajo costo en un alimento que se puede transformar de muchas formas. Hay miles y variadas maneras de cocinar la soya y que era muy accesible para la gente. Entonces, ese tipo de herramientas, ese tipo de estrategias o capacitaciones generan un cambio en la mente de la trabajadora social para llevar soluciones precisas, creativas e innovadoras a los más necesitados. Habiendo dicho esto, creemos que el trabajo social debe de proporcionar una capacidad de análisis en profundidad de cuáles son las necesidades de nuestra población y cómo darle seguimiento a estas necesidades manifiestas en formas de problemas. En ese sentido es en donde usted como trabajadora social va a requerir intervenir a través de estudios de casos, generación de estudios diagnósticos, generación de procesos y pautas de evaluación de las medidas de intervención, crear ideas innovadoras que permitan esta innovación social que lleve cambios a la gente. Fíjense que en ese sentido la tecnología ya nos permite evidenciar que hay lugares en donde el agua lluvia la canalizan a través de diferentes artefactos y hay procesos en donde la tecnología y algunos procesos químicos potabilizan el agua lluvia. Entonces, mucha gente tiene en sus casas, en las azoteas de sus casas, a un costado de sus casas, siendo repositorios con determinados artilugios tecnológicos que de manera innovadora y creativa permiten captar agua lluvia y transformarla en agua potable. Hay mil formas de poder ser creativo y este tema en particular lo que intenta decirte es que existen demasiadas problemáticas en el planeta, que los líderes mundiales se organizan en el 2015, en el mes de septiembre, identifican estas situaciones problemáticas, las agrupan en forma de objetivos, es decir, esto es lo que queremos superar, en lo que queremos trabajar para superar y alcanzar la mejora, en el caso de México, de un mejor México que le dé la oportunidad a las trabajadoras sociales de emprender acciones creativas e innovadoras para conquistar la transformación social. Siempre lo digo y no me aburre y no me importa repetirlo, pero tengo que manifestar siempre que esta carrera, que esta maravillosa carrera, consiste en transformarlas a ustedes en agentes de cambio social comprometidas con la mejora de esta nación. En virtud de todo esto, surge un interrogante de gran valor. ¿Cuál es el vínculo que existe entre la creatividad y los objetivos del desarrollo sostenible 2030? Bueno, para decirlo de una forma más práctica, vamos a decir que la creatividad es un elemento esencial no solo de la vida espiritual, sino también de la vida material y la vida económica de las sociedades. Y en virtud de esto vamos a encontrar que uno de los grandes problemas, o al menos uno de los principales problemas que afrontamos como sociedad, son los problemas económicos. Trabajamos mucho, ganamos poco, no nos alcanza lo que ganamos, y cuando nos dan un aumento las cosas vuelven a subir de precio. Y es que lo he dicho, por ejemplo, cuando trabajo con ustedes en el aula, ¿no? Que a veces es ridículo es como muy ridículo e irreal este escenario en donde usted va al cine, por ejemplo, paga una entrada, voy a decir un precio, no necesariamente sea más o sea menos, pero 100 pesos por la entrada para ver una película de su preferencia, y te vas a comprar unas palomitas de maíz con un refresco, con un caramelo, y resulta ser que ahí gastas 200, 300 pesos, y lo ridículo es que cómo es posible que vale más comprar golosinas adentro del cine que la entrada del cine, y lo peor, prohibidísimo llevar golosinas adentro del cine. Entonces, uno empieza a darse cuenta que la creatividad hace que las personas eh, se ingenien para tratar de solventar. Y bueno, menciono este escenario de alguna manera
absurdo, pues, por mencionar o por decir algo, pero lo cierto es que la realidad de la gran parte de nuestros problemas está asociado con lo económico. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿qué representa ser creativo? Yo les comparto cerca de 6 propuestas para cómo potenciar nuestra creatividad como trabajadoras sociales, cómo tratar de ser más y mejores profesionistas creativas. Voy a mencionar al menos un par, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, para ser creativo, rodéate de personas que te aporten, que te transmitan energía positiva. ¿En cuántas ocasiones estamos de buenas y nos ponemos de malas con solo escuchar la cantidad de problemas de nuestros amigos y decimos, a ver, no quiero contaminarme de esta situación, debo de ser buen amigo, debo de escuchar, pero también en mi necesidad de innovarme, puedo darle propuestas creativas para que tu amigo, el que te está llorando los problemas, le des una solución concreta. Necesitamos aprender a gestionar emociones. Esto es algo muy, pero muy interesante. A veces siento jóvenes muy enojados con la realidad social, con sus realidades sociales. Están molestos por todo, se molestan por nada, no les gusta que nadie les diga nada. Y empezamos a decir, a ver, aquí hay que intentar canalizar, estoy enojado, estoy triste, estoy serio. ¿Qué causa estas emociones? Estas emociones que son causadas por mis estados emocionales, por las diversas situaciones que vivo, están dañando a otra persona. A veces me puedo enojar porque no tengo o no me alcanza el dinero y eso me pone de mal humor. Un ejemplo, no estoy diciendo que así sea, pero que eso me ponga de mal humor no justifica que mi mal humor me obligue o me conduzca a tratar mal a las demás personas que me rodean. Entonces es importante, ¿no? Yo les menciono un par nada más para que usted pueda ver en pantalla estas propuestas que te pueden ayudar a direccionar mejor tu potencial creativo. De hecho, la creatividad estimula la innovación. Y es que hay que decir que la innovación como tal tiene un proceso o se somete mediante un proceso que te provoca un cambio, que transforma. Y es que la innovación nos innova, o sea, perdón, o sea, la innovación nos cambia. Y aquí se me trababa la idea porque lo que yo quería decir es cómo cuando tú haces un cambio de mentalidad, dices, hoy voy a peinarme de diferente forma, me voy a poner determinado tinte de color en el cabello, me voy a poner a hacer ejercicio. Y los cambios impactan, los cambios transforman. Y por eso nosotros encontramos cómo estas propuestas de cambio buscan, mediante los objetivos del desarrollo sostenible, generar adecuaciones que transformen a la sociedad. Para eso, en la sesión 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se declaró el año 2021, es decir, el año recién pasado, como el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible. Esto lo decidí incorporar a la clase precisamente porque en buena medida parte de los problemas sociales tienen una raíz coyuntural en esta mala distribución de los ingresos, en donde unos pocos reciben mucho y muchos reciben poco. Y aquí es donde vamos a cuestionarnos a partir de esta economía creativa que se entiende por creatividad. ¿Qué es ser creativo? Bueno, ser creativo nos conduce al planteamiento de que la creatividad es un proceso en el que podemos presentar un problema a nuestra mente con claridad, lo imaginamos, lo visualizamos, suponemos, meditamos, contemplamos y luego buscamos originar o inventar una idea paliativa, una idea que dé una solución paliativa a este problema que estamos pensando. Por lo tanto, la creatividad, lo hemos dicho ya en varias clases, es la capacidad de ver nuevas posibilidades y hacer algo al respecto. Por ejemplo, tratemos de potenciar nuestra capacidad creativa a través de este pequeño juego en donde les invito, por favor, a que intente decir el color
y no la palabra. En este caso voy a resolver la primera palabra que dice amarillo, pero el color es verde. Siguiendo de izquierda a derecha, la intención es que usted lo más rápido que pueda intente decir el color y no la palabra. Inténtenlo, pueden ponerle pausa en este momento al video y tratar de desarrollar este juego visual que pone a prueba nuestra capacidad de coordinación cognitiva. ¿Qué es entonces, después de este entretenido ejercicio, cuestionarnos sobre qué es la economía creativa? Bueno, el origen de esta economía es la creatividad humana. La economía creativa hace que en cada sector de la cadena productiva se le permita a los bienes, a los servicios, a las actividades de contenido cultural, artístico, patrimonial, llegar a un público, llegar a un mercado. Una economía creativa, por ejemplo, es una propuesta de unos empresarios que me pareció maravillosa. Es un parque de diversiones que se hace para conmemorar el Día de Muertos. Creo que como mexicanos es momento de que la sociedad se sienta orgullosa del conglomerado de costumbres y maravillosas tradiciones que tiene el pueblo mexicano. Y vemos un parque que se llama Calaverilandia, creo, no estoy seguro, si me equivoco ahí me corrigen, ¿no? Pero es un parque de diversiones en donde se trata de presentar un altar de muertos, por ejemplo, de 12 metros de altura, ¿no? Esto creo que lo hacen en el Parque Ávila Camacho. Tengo entendido que recientemente hubo dificultades porque lo querían hacer no era el bosque de los Colomos, no, era se me olvidaba en este momento el nombre, estoy enfocado en la clase, pero sí, era en otro lado que lo querían hacer. Y independientemente de donde lo hagan, se me hace que es una propuesta de economía creativa muy interesante. Una situación de economía creativa a propósito de son las ventas que se generan en el interior de los centros universitarios. O sea, por ejemplo, es increíble. Yo he visto estudiantes que llevan sus maletines deportivos, simulan practicar deporte y adentro andan tacos, tortas, lonches, brownies, de los buenos, de los malos, de lo que usted quiera, pero la economía creativa pues te lleva a eso, ¿no? Y ahí es donde tú dices, es que no tengo empleo, pero voy a intentar vender. Y a mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba en mis clases de doctorado en CUSEA, había una página de Facebook en donde recuerdo que buscaba a qué vendían y ya mandaba yo el mensaje, ¿no? Me encuentro en el edificio X, así es que quiero esto, ¿no? Y ya llegaba el chavo, la chava y te vendía. Y esto permite que estas actividades derivadas de las propuestas o de las estrategias creativas te permitan crear industria creativa que subsane tus carencias económicas. Y pongo estos ejemplos como para cuestionarnos que la realidad nos hace ver que la creatividad es importantísima. Entonces, si pensamos en que la economía creativa es el resultado de conexiones que se van a dar entre la creatividad humana, las ideas, la propiedad intelectual, el conocimiento y la tecnología, hemos de decir que la economía nos está ofreciendo un valor comercial y cultural que de alguna forma está relacionada con la manera de poder subsanar problemas económicos. Habiendo dicho esto, yo les comparto, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, explicar qué es el pensamiento creativo, cuáles son las fuentes de la creatividad, cuál es la urgente necesidad de la práctica de la creatividad, cuáles son los beneficios que nos genera el pensamiento creativo. Hablamos de lo relevante que es el modelo para la creatividad y hablamos de un pensamiento lateral como parte de esta apuesta cognitiva en donde encontramos ya a célebres autores. En muchas ocasiones he mencionado ese maravilloso libro de Edward Di Bono, un psicólogo maltés que precisamente habla sobre el pensamiento divergente, ¿no? Que es una alusión directa al pensamiento lateral.
Queda pues la imagen para que puedan rescatar ustedes los elementos más valiosos de este pensamiento creativo. Y al final yo les voy a pedir como tarea que elaboren una presentación de PowerPoint en donde van a buscar darle respuesta a las siguientes preguntas. Número 1, ¿qué es el pensamiento creativo? 2, ¿qué es un pensamiento innovador? 3, ¿cuál es la diferencia entre un pensamiento creativo y un pensamiento innovador? 4, ¿cuáles crees tú que son los pasos para desarrollar un pensamiento creativo? 5, ¿qué características debe tener una trabajadora social que sea creativa en el desarrollo de sus labores profesionales? ¿Qué características crees tú que debe de tener esta persona? Siguiente, menciona 5 ventajas de tener un pensamiento creativo. La siguiente, ¿qué factores intervienen en el pensamiento creativo? Y por último, menciona y explica algún proyecto social que tú conozcas y que sepas que sea innovador y creativo y explica por qué crees tú que este proyecto es innovador y es creativo. Tiene que ser un proyecto social, por lo tanto, tiene que ser un proyecto que ayude a alguien. A mí se me ocurre alguna asociación civil que conozco en Jalisco que rescata perritos de la calle. Para mí eso es un proyecto social, para dejarles una idea. Para poder responder estas preguntas, les invito a que hagan una exhaustiva revisión, una exhaustiva investigación, que busquen en el internet, que busquen en diversas fuentes bibliográficas. Ahora el reto es más de carácter investigativo y que intente usted ser creativo e innovador al momento de leer, de tratar de construir las respuestas, porque quiero que las respuestas sean a partir de su análisis y de su reflexión de lo que usted está investigando. Por lo tanto, en esta oportunidad son preguntas que busco que respondas en una presentación de PowerPoint, que seas creativo, puedes ponerle imágenes, esquemas, todo lo que creas tú que pueda servirte para construir una presentación de PowerPoint como que si fueses a desarrollar una exposición. Hasta aquí, mis estimados, como siempre, tratando de generar con ustedes un contexto de intervención que nos permita llevar a cabo una mejor labor de lo que es concientizar lo relevante de la innovación y la creatividad y de su aplicación práctica en el trabajo social. No puedo dejar de despedirme, no sin antes desearles que la fuerza starwariana les acompañe. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y la próxima clase nos vemos en el aula. Hasta la próxima, si Dios permite.